Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Aquel día, al atardecer, dice Jesús a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla». Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaron. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarlas de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: «Silencio, enmudece». El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: «¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe?». Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: «¿Pero quién es este? Hasta el viento y el mar le obedecen». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Evangelio nos presenta un pasaje maravilloso que nos deja ver el poder de Jesús sobre la naturaleza y que termina con una lección de fe para sus discípulos y por supuesto para todos nosotros. Si supiéramos quién está a nuestro lado, no temeríamos las tormentas. Vamos a profundizar en el Evangelio de hoy a partir de dos aspectos. Primero, una fe muerta y segundo, una fe viva. Primero, una fe muerta. La Biblia está llena de historias, de personajes reconocidos por su fe. Desde Noé hasta Jesús, pasando por Abraham y Moisés, encontramos en cada uno de ellos un profundo respeto, obediencia y amor a Dios. Todos oraban y confiaban en Dios. Pero además tuvieron otra característica en común: actuaron y lo hicieron con valentía. Algunas familias alimentan su fe a partir de disciplinas espirituales como la oración, la lectura de la palabra y la participación de la Eucaristía, pero esa fe no la llevan a la acción, es decir, confían en Dios, lo cual es una gran virtud, pero se paralizan a la hora de actuar, esperando que las cosas lleguen a su vida sin esfuerzo personal. Lo anterior no quiere decir que la confianza en Dios o que las disciplinas espirituales no son importantes, todo lo contrario. Son vitales en nuestro fortalecimiento espiritual, pero estas se espera que produzcan en nosotros el valor y la confianza también para actuar. Al respecto, la epístola de Santiago dice: «Uno podrá decir, tú tienes fe y yo tengo hechos. Muéstrame tu fe sin hechos. Yo en cambio te mostraré mi fe con mis hechos». ¿Tú crees que hay un solo Dios? En esto haces bien. Pero los demonios también lo creen y tiemblan de miedo. No seas tonto y reconoce que si la fe que uno tiene no va acompañada de hechos, es una fe inútil. Aquí termina la epístola de Santiago. Muchas veces, como lo demuestra el Evangelio, podemos sentirnos cerca de Jesús y saber que caminamos con Él. Pero a la hora de la prueba perdemos nuestra fe y nos dejamos llevar por la ansiedad y la preocupación. Este tipo de fe es una fe muerta, es aquella en la que confiamos y creemos solo cuando las cosas están bien y dejamos de hacerlo cuando vienen las tormentas. Fernando siempre había sido un hombre de fe. Cada mañana antes de ir al trabajo leía la Biblia y ofrecía su día a Jesús. En su casa guiaba a su esposa e hijos en la oración nocturna y siempre hablaba con confianza del amor y la providencia de Dios. Para él, su fe era su mayor fortaleza. Sin embargo, un día su mundo se sacudió de manera inesperada. Después de más de 15 años trabajando en la misma empresa, lo llamaron a la oficina del gerente. Sin rodeos, le informaron que debido a una reestructuración su puesto quedaba eliminado. A partir de ese momento ya no formaba parte de la empresa. Fernando sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su respiración se agitó, su mente se llenó de preguntas y su corazón empezó a latir con fuerza. ¿Cómo voy a mantener a mi familia? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Dónde está Dios en este momento? Apenas pudo escuchar las palabras de su jefe ofreciéndole recomendaciones para futuros empleos. Solo sentía un nudo en la garganta y una sensación de vacío en el estómago.
Cuando llegó a casa, su esposa Clara lo recibió con una sonrisa, pero en cuanto vio su rostro desencajado, su expresión cambió. Al contarle la noticia, Fernando rompió en llanto, no podía entender cómo Dios permitía algo así. Los días siguientes fueron una lucha interna. Se levantaba sin ganas de orar. Sentía que sus plegarias caían en el vacío. Cada vez que abría la Biblia le parecían palabras lejanas sin consuelo. Si Dios realmente me ama, ¿por qué me deja pasar por esto?, se repetía una y otra vez. Segundo, una fe viva. La fe viva es una cualidad de todo guerrero. En Josué 1:9 el Señor dice: mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. En Efesios 6:16 se indica, sobre todo, que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno. El escudo de la fe, además de defendernos de las flechas del enemigo, nos debe servir para avanzar con confianza hacia el propósito de Dios en nuestra vida y la vida de nuestra familia. Este es el tipo de fe que da buenos frutos y nuestro enemigo lo sabe muy bien. Por esta razón, permanentemente nos lanza flechas de inseguridad, duda, temor, ocupación, comodidad y falta de iniciativa. Para contrarrestar estos ataques debemos portar nuestro escudo en la correcta posición y así evitar ser paralizados. Actuar en fe significa presentar nuestras intenciones a Dios, escuchar su voz y ponernos en marcha, dejando que el Espíritu de Dios nos guíe en cada paso y sabiendo que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman. El nivel de nuestra fe es proporcional a nuestra percepción de Dios. Si creemos en un Dios grande, poderoso y fiel, asimismo nuestra fe será grande. Por lo tanto, no debemos hablarle a Dios sobre lo grande de nuestros problemas, sino mostrarle a nuestros problemas lo grande que es Dios. Pasaron semanas y Fernando seguía sumido en la preocupación. Fue su hijo menor quien lo despertó con una pregunta inocente. «Papá, ¿por qué no confiamos en Jesús? ¿No decías que Él siempre cuida de nosotros?». Sus palabras fueron como una flecha directa al corazón. Se dio cuenta de que había dejado que el miedo dominara su fe. Esa misma noche se arrodilló después de mucho tiempo y le habló a Jesús con honestidad. «Señor, me he sentido abandonado, pero sé que sigues aquí. Perdóname por dudar de ti». A la mañana siguiente, con un espíritu renovado, decidió retomar la búsqueda de trabajo. Pero esta vez, con una actitud distinta. Ya no veía el desempleo como un castigo, sino como una oportunidad para confiar en Dios y descubrir qué tenía preparado para él. Los primeros intentos fueron difíciles. Envió decenas de currículums sin respuesta. Asistió a entrevistas en las que solo le daban excusas. Pero en lugar de desanimarse, comenzó a repetir en su corazón: «Jesús, en ti confío». Un día, mientras conversaba con un amigo, le habló sobre una empresa que buscaba a alguien con su experiencia. Aunque el puesto no era exactamente lo que él había hecho antes, decidió intentarlo. Durante la entrevista se sintió tranquilo, en paz, como si Jesús le estuviera diciendo: «Sigue adelante». Semanas después, recibió la llamada. No solo lo habían aceptado, sino que las condiciones eran mejores de lo que esperaba. Y lo más sorprendente, el nuevo empleo le daba más tiempo para estar con su familia, algo que en su trabajo anterior era casi imposible. Al colgar el teléfono, Fernando miró al cielo y sonrió. «Gracias, Señor, siempre estuviste aquí». No sabemos por qué tormenta está pasando tu vida en este momento. Quizás, como los discípulos en medio de la tormenta, le estés gritando a Dios: «Señor, sálvanos, que nos hundimos». Tal vez Dios está esperando a que te pongas de pie y des un paso de fe. Ese paso de fe que te obliga a declarar las cosas que no son como si lo fuesen, a confiar en que esa situación específica que pareciera sin respuesta se va a solucionar. A soltar tus cargas en Él y entregarlas con confianza a Él. Oración. Amado Jesús, hoy tu mensaje llega hasta lo más profundo de mi alma.
Te pido que a través de tu palabra mi fe aumente cada día más. Ayúdame a tener una fe viva, dándome la sabiduría y la fortaleza para saber lo que debo hacer y hacerlo con determinación. Amén. Comparte este evangelio y ayuda a fortalecer la fe en más familias. Dios te bendiga.